Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a tu programa Me Gustaría Saber. Soy Pastor David Salazar y estoy agradecido de poder participar de este momento con ustedes junto al Pastor Daniel Miranda. Bienvenido Daniel, un placer tenerte aquí. Gracias Pastor, un placer para mí estar con usted aquí también en este programa. Gracias, es un placer trabajar con él y poder compartir con ustedes este programa especial de preguntas que ustedes, por supuesto, nos envían y podemos responderlos conforme a nuestro entendimiento de la Escritura y deseamos sinceramente que sea una bendición para ustedes. No se olviden enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. Esta es la dirección por la cual usted puede enviar su pregunta, su inquietud, y haremos lo posible para responder su inquietud, su pregunta, porque pues sabemos de que son importantes y aunque tal vez no les hagamos la respuesta tan rápido como usted desee, pues estamos trabajando lo más pronto posible para poder responder todas sus inquietudes. Quisiéramos en esta ocasión comenzar, Pastor, si te parece, con una oración, así que si tú nos puedes dirigir en oración y damos inicio a este estudio. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, al abrir tu palabra queremos pedir tu sabiduría, Señor. Amén. Queremos pedir que nos des una mente espiritual para comprender las cosas profundas de tu palabra. Amén. Como oró el salmista, abre nuestros ojos para ver cosas profundas de tu ley. Vamos a tocar preguntas, Señor, que algunas son un poco complejas. Danos el tacto y danos, Señor, también el equilibrio al responderlas. En Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor, te agradezco por la oración y por supuesto las preguntas que tenemos hoy son bastante importantes y siempre todas las preguntas son importantes, pero vamos a tratar de iniciar en esta ocasión con esta pregunta. En realidad son dos preguntas muy similares y vamos a tratar de leerla la una y luego la otra para que podamos tratar de responder, creo yo, a las dos con la respuesta porque tienen relación una con otra. La primera pregunta nos viene de una persona que nos envía, se llama Lynn Derbelli, y nos hace la pregunta sobre lo siguiente. Dice, ¿por qué si para vivir eternamente había que comer del árbol de la vida y por ese motivo Dios lo resguardó con la presencia de sus ángeles y espadas para que el hombre no vaya y la coma para vivir para siempre? Mi pregunta es, entonces, ¿por qué el diablo no muere? Si yo creo que ya no está comiendo del árbol de la vida, entonces, ¿cómo es que el diablo tiene aún vida? Si nosotros para vivir tendremos que ir de mes a mes y comer de aquel árbol y de sus hojas para vivir vida inmortal o para tener vida inmortal. Esta es la pregunta que nos hace entonces nuestra querida amiga o amigo, no estamos seguros exactamente, pero nos envía esta pregunta. Ahora, vamos a tratar de, antes de contestar, Pastor, voy a leer la siguiente pregunta porque es relacionada a esta. Dice, esto nos envía nuestro amigo Miguel Avellán de Guayaquil, Ecuador. Un saludo para Miguel. Dice lo siguiente, me gustaría saber por qué Satanás y sus huestes angélicas, que fueron las primeras criaturas que pecaron, en ellos todavía no se cumple la sentencia de la paga del pecado es muerte. ¿Por qué los seres humanos cumplen esa sentencia en corto tiempo y ellos, Satanás y sus huestes, aún no? De antemano les agradecemos por la respuesta y que Dios los siga bendiciendo por este programa. Entonces, vemos que las dos preguntas tienen relación. La pregunta es, ok, ¿por qué los demonios, Satanás y los demonios, viven y parece que no tienen que morir o no mueren? Y si están en ellos, si no se alimentan del árbol de la vida, ¿por qué ellos siguen viviendo? ¿Y por qué nosotros, o digamos, por qué como dice aquí, por qué los demonios aún no mueren? Sería la relación. Entonces vamos a tratar de tocar esas dos preguntas, Pastor. Esas dos preguntas en una, más o menos, ¿no? Son similares. Sí, a mí me gustan mucho las preguntas porque veo que los hermanos están pensando. Son preguntas que no cualquiera se hace. Sí. Son muy lógicas y son muy buenas. Bien, en cuanto a la primera pregunta de por qué el diablo no muere si no tiene acceso al árbol de la vida, la verdad, hay poco que la Biblia habla con respecto al árbol de la vida en relación a los ángeles. En realidad, yo no he leído un texto y por eso no quiero ir más allá porque no quiero conjeturar. Claro. Yo no he leído un texto en las Sagradas Escrituras donde asuma o insinúe que los ángeles necesitan comer del árbol de la vida para vivir, seguir viviendo.
Ahora, con eso no estamos diciendo que ellos son eternos de la misma manera en como es eterno Dios. Todo ser creado, la Biblia enseña que tiene inmortalidad condicional. Eso es lo que nosotros creemos. El único que tiene inmortalidad incondicional es Dios. La condición para que Adán y Eva viviesen era comer del árbol de la vida y no comer del árbol prohibido. Parece ser que esa misma condición también la tienen los mundos que no cayeron. Pues Ellen White, lo pueden leer en Primeros Escritos, ella fue llevada en visión a esos mundos que no cayeron y vio, ella dice, yo vi allí al árbol de la vida. Pero no se dice lo mismo en referencia a los ángeles. La condición de ellos es distinta. En el caso de Lucifer, pues él rompió las condiciones, él quebranta la ley de Dios, quiso subir al trono de Dios, desafiar la autoridad de Dios y él fue expulsado. Y la razón por la cual no muere, ahí está la relación con la otra pregunta del hermano Miguel Avellán, perdón, es que nosotros la muerte que experimentamos no es la muerte como paga, esa todavía no la hemos experimentado. El único que ha muerto esa muerte es Jesús. La muerte que nosotros hoy experimentamos es la muerte como consecuencia del pecado. La muerte, hay una diferencia entre ambas. La muerte como consecuencia Sí. la sufrimos los justos y los pecadores, o los impíos. Es una de las consecuencias más del pecado, como la enfermedad, como el dolor. Pero la muerte como paga es la segunda muerte. Claro. Entonces, Satanás va a sufrir esa, como también todos los pecadores que no se arrepientan. Gracias, pastor. Creo que has contestado muy al punto y correctamente y dentro de lo que conocemos. Quizás adicionalmente a lo que tú mencionas, en cuanto al concepto de la vida que otorga el árbol de la vida, porque tal vez la relación a la pregunta es que mencionaba nuestra persona que nos envió esa pregunta sobre si se extiende la vida de los demonios por comer la vida. Lo único que sabemos en la Biblia es de que en Apocalipsis habla de que el árbol de la vida será para el sanamiento de las naciones. Las naciones, sí. Y esto, en cierto sentido, tiene que ver con el concepto de que cuando el ser humano vuelva a estar con el Señor, cuando Jesús Cristo venga, hay un estado, aunque el Señor nos da la inmortalidad, en ese abrir y cerrar de ojos cambiamos nuestro cuerpo, hay una regeneración que hay que hacer, ¿no? Porque vamos a tener nuestro tamaño, proporción actual, que no es la proporción o el tamaño del hombre originalmente, ¿no? Y por eso habrá una deficiencia o una diferencia grande entre las generaciones de la antigüedad con las nuestras. Entonces, no es que también estará el ser humano enfermo en el cielo o habrá enfermedad, por eso la Biblia dice que no existirá tal cosa. Pero esta expresión de sanidad quiere decir regeneración, quizás alcanzar la estatura, la altura en el cuerpo. Y aparte de eso, es un símbolo también de nuestra dependencia para la eternidad del Señor. Aunque el alimento en sí, porque Dios no nos va a permitir que muerte exista, la Biblia dice no va a haber muerte, no es únicamente con el propósito de necesariamente extender la inmortalidad, sino más en el sentido de un alimento que el Señor proporcionará diferente, como su capacidad de creaciones para todos los meses diferente. Imagínate un árbol que pueda producir Tremendo. un producto un fruto diferente para la eternidad. Wow. Cada mes diferente es algo que es como una cosa increíble, pensable, pero creo que tiene más en el sentido esto de ser un símbolo de nuestra experiencia como seres humanos de haber sido regenerados, recreados, por decirlo así, a la imagen de Dios en su complejidad, o sea, en su totalidad, ¿no? Así es. Ahora, hay otro punto, y como estábamos hablando, no podemos llegar a conclusiones exactas, Claro. porque solamente son referencias aisladas. Sí es cierto que el libro Apocalipsis 22, y usted acaba de hacer alusión a eso, dice que Juan vio el árbol de la vida en medio de la ciudad. Y esa es la morada de Dios. Por o sea supuesto. que hay un árbol de la vida allá también. Que sea para los ángeles no sabemos. Y si es para los ángeles, la pregunta es, entonces, ¿por qué Satanás y los ángeles aún no mueren? Claro. Bien,
La Biblia no nos dice nada al respecto. Lo que sí nos dice y lo que sí sabemos es que el diablo y sus ángeles han sido reservados para el juicio final. Correcto. Es decir, Dios de cierta manera aún lo sostiene. Por supuesto. Porque aún el gran conflicto no ha terminado, o sea, no ha llegado el momento de traer el castigo final. Otra cosa que también se me viene a la mente es, la sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, el capítulo 2, que si el ser humano, hablando de Adán y Eva, no hubiese sido dotado de la vitalidad con la que fue dotada Adán, la raza humana ya se hubiese extendido, ya se hubiese extinto. Exactamente. Adán fue dotado con 20 veces más vitalidad que nosotros. Entonces, nosotros hoy seguimos vivos, bueno, no exactamente Adán, pero la raza humana sigue sobreviviendo debido a esa vitalidad original. Bueno, es posible que Satanás y sus ángeles, que son seres mucho más elevados que los seres humanos, pues se les otorgó mucha más vitalidad. De hecho, no es posible, sino que es lo más seguro. Correcto. Y bueno, aún siguen sobreviviendo por esa vitalidad original que Dios les dio. Pero debemos entender que nosotros no somos creacionistas teístas. O sea, nosotros no creemos que Dios dio la vida al principio y que se desentiende. Nosotros creemos que la vida depende continuamente de la acción de Dios. Por supuesto. Así que aún la vida de Satanás y sus ángeles hoy al presente depende del poder de Dios. Y es así, pastor. Lo que tú mencionas en cuanto a los ángeles, como Dios los guarda para su destrucción final, por decirlo así, o permite que existan, también es una de las cosas que el Señor tiene en su potestad, ¿no? Exactamente. Además de esto, los ángeles fueron creados en una naturaleza diferente a la nuestra. Es correcto. Entonces no podemos nosotros asumir de lo que el hombre necesita el ángel, ¿no? La Biblia claramente lo menciona en Salmos 8, el versículo 7, si no me equivoco, o 5 creo que es, que dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿no? Y de alguna manera Salmo u otra, 8. Exacto. Entonces, de alguna manera esto hace que entendamos de que la naturaleza del ángel es diferente. No sé si necesita comer como nosotros tenemos que comer, aunque tienen alimento, el maná menciona la Biblia como alimento de ángeles, pero no quiere decir con esto que tiene un cuerpo o un metabolismo como el nuestro. Así que creo que tenemos que dejar esa inquietud quizás para el Señor, ¿no? Exactamente. Pero de alguna forma estamos claros en eso. Entonces, ¿por qué el enemigo todavía vive? Bueno, el Señor sabe que Él llevará a la final toda culpa y tomará el castigo que merece por haber iniciado el pecado. Bueno, pastor, vamos a continuar la siguiente pregunta, una pregunta muy importante que nos hacen también, que en realidad tiene algo que ver con ese aspecto que estamos hablando ahora del cielo, ¿no? Y un poco de la vida eterna. La pregunta nos viene y nos dice lo siguiente, y es una pregunta que al parecer especialmente es relevante dentro de este tiempo, porque hay ciertas inquietudes que están pasando en algunos lugares o algunas personas tienen sobre esta pregunta. Dice la siguiente: ¿vamos a guardar el sábado en el cielo? En Isaías 66, 22 y 23 dice que iremos de día de reposo en día de reposo a adorar a Jehová. Mas hay un pastor que indica que cuando usamos este texto para decir que guardamos el sábado, estamos sacando el versículo fuera del contexto. Quiero saber entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo y está bien aplicarlo para decir que guardaremos el sábado en el cielo? Además de la segunda pregunta es, ¿guardar el sábado tiene algo que ver con la salvación? Así que, pregunta, pastor, esta es interesante y realmente relevante porque existe una ideología, quizás una enseñanza, tal vez de uno, dos o tres individuos quizás, o tal vez más, que están indicando de que el sábado en el cielo no se va a guardar. Y de acuerdo a Isaías 66, vamos a ir allá brevemente, y bueno, pastor, usted puede leerlo en realidad. Dice este pastor, o quien está hablando, o tiene este tema, o esta manera de postulación, de que en realidad vamos a no guardar el sábado en la Nueva Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, pastor. ¿Puede leer el contexto? Sí, claro Vamos a tratar de estudiar. Bueno, los versículos que estamos estudiando son Isaías 66, versículos 22 y 23, donde dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ajá. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Bueno, el argumento que se da comienza con una premisa falsa o equivocada. Yo escuché el video Ya. de este individuo que estaba hablando al respecto. Y comienza con la premisa de que si se guardará el sábado en el cielo, y utiliza este texto. ¿Por qué digo que comienza con una premisa equivocada? Porque claramente el contexto de Isaías 66 está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, que es un error que comúnmente, y yo creo que no lo hacemos de manera intencional, pero a veces confundimos el cielo con los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero son dos cosas muy distintas. El cielo, nosotros vamos a estar en el cielo, es solo 1000 años. 1000 años. Correcto. Pero luego regresaremos acá, a los cielos, acá a la tierra nueva que Dios va a hacer para nosotros. Ahora, si se guardará el sábado en el cielo o no, sabemos que el sábado es una señal perpetua. La palabra de Dios nos dice, es su ley. Claro. Ahora, ¿cómo cuentan el tiempo en el cielo? No lo sabemos. Probablemente de la misma manera en cómo se cuenta la tierra, pero en la tierra nueva sí sabemos que se va a volver a guardar el sábado, porque el ciclo semanal se restaurará. La luna, de hecho, en el hebreo donde dice de mes en mes, en el hebreo en realidad dice de luna nueva a luna nueva. O sea, el ciclo lunar se restablece, se va a restablecer, el sol también va a existir. Ahora, algunos citan Apocalipsis 21, donde dice que yo ya no vi el sol allí, pero en realidad se está refiriendo es dentro de la ciudad. Correcto. ¿Sí? Pero el sol, lo que pasa es que la luz va a ser tan brillante que el sol va a ser avergonzado. El sol se va a ver como nosotros vemos la luna en el día. Quizás sí se va a ver el sol, pero la luz que emana del trono de Dios va a llenar toda la tierra. Pero el ciclo continuará. Ahora, mi teoría, la conclusión a la cual yo he llegado es la siguiente. Los 1000 años en el cielo, para mí todos van a ser un sábado. Si lo miramos desde la perspectiva de estar con Dios. Claro, desde la perspectiva del gran conflicto. Aunque yo no creo, como muchos conjeturan, que podemos determinar el fin de los 6000 años de pecado, pero Ellen White sí hace relación y hace referencia a los 6000 años de pecado. Bien, interesante que en el libro de Levítico, 6 años se trabajaba la tierra, el 7º año se dejaba descansar. Bien, 6 años de pecado, 6000 años de pecado, el año 7000 que será el milenio, entonces la tierra descansa y nosotros descansaremos también con el Señor en los cielos. Canaán, en el libro de Deuteronomio se le llamaba la tierra del descanso. Ajá. Y Pablo hace alusión a eso en Hebreos 4 cuando dice que no entraron en el reposo. En realidad estaba hablando de Canaán. Claro. Por su incredulidad, la mayoría de esa generación pereció en el desierto y no entraron al reposo. ¿Y por qué se le llamaba Canaán la tierra del reposo? Porque ellos reposarían de todos sus enemigos. Esos 1000 años vamos a reposar de nuestro enemigo, Satanás. Así que en símbolo, todos los 1000 años van a ser sábado. Vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar en su presencia. Así que no va a importar si hay ciclo semanal o no, porque va a ser sábado. Pero al regresar a la nueva tierra, yo creo que cuando Dios recree la tierra, es posible que Él también se tome 7 días, igual que al principio, para que esta vez el sábado tome una tercera función, la señal de la recreación. Porque el sábado es la señal de la creación, el sábado es la señal de la redención y el sábado seguirá siendo la señal del poder creador de Dios. Amén, pastor. Creo que has contestado correctamente y claramente, pero algo de esta pregunta también nos deja una gran inquietud que debemos tocar, pastor, y es que tristemente se está hablando de este tema o de esta manera para menoscabar, para sembrar ciertas dudas en cuanto a la
vialidad o la necesidad del día de reposo. Dentro del plan de redención, en realidad, ¿no? Porque si nosotros llegamos a escuchar estas doctrinas de demonios que están yendo en contra de la palabra de Dios, estaríamos soltando quizás o aceptando una ideología de que está aceptable no guardar la ley de Dios, o que no es tan importante cuando entendemos dentro de la escatología bíblica que el punto de la gran prueba de lealtad para la raza humana va a ser justamente el guardar el día de reposo, el verdadero día de reposo como día de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Satanás ha tenido siempre un ataque, una necesidad de destruir la importancia y la santidad del sábado, porque es el día que mantiene la identidad del pueblo de Dios de quienes son. Nos recuerda primero, y eso es algo que el mismo mandamiento nos enseña, ¿no? Y si vamos a Éxodo 28, ustedes conocen esto, no hay que leerlo exactamente, pero primero comienza con el concepto de acordarte. Eso quiere decir que es una ley preexistente, que existía desde el inicio, como dices tú, desde la eternidad. Esta ley no puede haberse cambiar, no se puede abolir, no se puede alterar. ¿Por qué? Porque es ese sábado que Dios declaró como santo. Acuérdate que lo que Dios declara, ¿no es cierto, pastor? Tú sabes esto, cuando lo que Dios declara como santo no puede ser quitado de su santidad. Es algo que el Señor lo declara, lo establece como santo. Aparte de esto, nos declara que Él es nuestro creador. Él es Dios, Él es nuestro Señor, nuestro creador. Le da el título y le da la identidad a nuestro Dios, de quién es Él. Y después de esto, nos recuerda de que Él tiene la jurisdicción sobre los cielos y la tierra y todo lo que está en Él creado. Entonces, si sabemos de que vamos a volver a la tierra, como tú bien lo dices, el creador de la tierra va a mantener el sábado porque justamente nos muestra y nos recuerda y nos ayuda a entender que nuestra identidad como criatura, como seres humanos, está ligada a la mano del creador. Entonces, pensar de que en la tierra nueva, después de ser regenerada, como tú mencionas, y me gusta tu idea de que Dios va a usar quizás 6 días, eso es algo que obviamente es una buena... No lo podemos probar. No, exacto, pero hace sentido, ¿no? Pero por lo menos es algo que posiblemente pueda suceder, no sabemos exactamente, pero el punto es de que si Dios lo hace el sábado, por Isaías, dice allí que, y algo que me gustó de lo que mencionaste tú, mes en mes, sábado en sábado, nos muestra que el tiempo, como tú mencionaste, el concepto de tiempo y semana va a mantenerse en la nueva tierra. Exactamente. En el cielo no podemos estar al 100% seguros. Posiblemente lo existe, pero no hay esa certeza absoluta, porque como tú mencionaste bien, pues vamos a estar en un reposo extendido, por decirlo así. Pero en la nueva tierra, claramente Isaías menciona este concepto. Y solo quisiera terminar con este pensamiento, para darte la palabra, por supuesto, pero ¿qué nos dice Mateo 5:19? En cuanto a quien enseña a quebrantar un mandamiento pequeño. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? ¿No es cierto? ¿Va a ser puesto en alta estima? ¿Es algo correcto? Bueno, brevemente, solamente para ver si el tiempo se nos está yendo, pero voy a tratar de avanzar aquí. En Mateo 5:19 dice este versículo que Cristo menciona justamente ahí en este hermoso capítulo del Sermón del Monte. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y estamos hablando de mandamientos pequeños. Si tenemos que decir, el mandamiento principal de toda la ley de Dios es el sábado. Así es. Así que... Así es. Y otro peligro de esa conclusión es que ignora por completo lo que el espíritu de profecía dice. Oh, por supuesto. Y bueno, tristemente, personas como este pastor y otros han rebajado la autoridad del espíritu de profecía y le han dado simplemente un uso homilético y pastoral nada más. Pero le han minimizado también los aportes exegéticos que la sierva del Señor hace a la palabra, aunque ella ni siquiera sabía que estaba haciendo exégesis. Ella era dirigida por el Espíritu Santo. Pero como siempre ella en armonía con las Sagradas Escrituras, deseada a toda la gente, es página 249. Esa cita muy clara.
Yo prefiero creerle a Ellen White que a un teólogo. Absolutamente, pastor. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren bajo el sol. Y ahora cita ella Isaías 66, 23. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que una de las preguntas era que allí no dice exactamente que lo vamos a guardar, simplemente dice que vamos de sábado en sábado, pero dice vamos a adorar. Claro. O sea, eso tiene que ver con la adoración, tiene que ver con guardar el santo día. Lo mismo entonces podríamos concluir que Jesús no guardaba el sábado porque allí no dice en Lucas 4:16 que lo guardaba, simplemente dice que como era su costumbre fue a la sinagoga. Pero sabemos que el hecho o el acto de ir a adorar está relacionado con la observancia de ese día de culto. Entonces, la sierva del Señor es muy clara. La Biblia es muy clara. El sábado será dado al hombre aún en la tierra nueva. Amén. Y dice por la eternidad. Y seguirá siendo la señal del poder creador de Dios. Amén, pastor. Creo que esto es importante recalcar, que el sábado es la señal que identifica a nuestro Dios como creador. Y finalmente quisiera leerles estos versículos que se encuentran en Salmos 119, 126 a 128. Dice allí: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Creo que podemos concluir invitando a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están tal vez en este momento con cierta inquietud sobre esta postulación o manera de pensamiento de que el sábado no se debe de guardar, de recordar de que es una mentira, es un engaño. La palabra de Dios nos muestra de que somos criatura de Dios, el sábado fue hecho para el hombre y es nuestro privilegio, nuestra obligación y nuestro deber cumplir con ese mandamiento y guardar y adorar a Dios en todas las cosas. Que Dios les bendiga y esperamos verlos en una próxima ocasión.